mucho a nuestros hermanos que en esta mañana nos acompañan, los que siempre pagan el precio en la alabanza, los que pagan el precio, hermano, en la oración, los que pagan el precio ayudándonos incluso en los servicios de los domingos, en los cuales podemos presentar algo agradable para el pueblo de Dios. Le quiero decir, hermano, que en los últimos días, conforme pasan los mismos días, vemos novedades con respecto a lo que viene para la iglesia. No podemos, hermano, pasar por alto que hoy en día estamos mirando los últimos tiempos. Anteriormente yo les había compartido a ustedes, hermanos, de que características de los hombres de los últimos tiempos es precisamente cuando bíblicamente hablando nosotros vamos a la segunda de Timoteo capítulo 3 versos del 12 en adelante. No vaya, no lo busque, solamente quiero hacer una introducción y nos daremos cuenta, hermano, que cada una de las características que se mencionan allí de los hombres de los últimos días calzan de una manera perfecta con cada uno de los comportamientos que hoy en día nosotros podemos ver, especialmente en los jóvenes de este tiempo. Pero ¿qué quiere Dios, hermano, en este tiempo de nosotros? ¿Qué está esperando el Señor de nosotros? Es por eso que, hermano, de una manera prodigiosa nos inspira a cada uno de los pastores que compartamos a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo el alimento necesario que ellos necesitan. Y hoy podemos ver que ya por casi 4 o 5 semanas hemos venido tocando, hermano, los temas de la vid verdadera, la analogía de la vid verdadera. Hoy llegamos a la quinta predicación de la vid verdadera y queremos basar nuestra enseñanza precisamente en San Juan capítulo 15, versos 20 y 21. Si me ayuda allí donde está usted, hermano, y lo busca, y en el momento que ya lo tenga, se puede poner de pie y de esa manera dar comienzo a la enseñanza que esta mañana el Espíritu Santo nos ha revelado para compartir con la iglesia. El título, para que no se me olvide, el título de esta mañana, podemos ponerle 2 títulos. El primero de ellos que me había inspirado el Señor es el siguiente: el siervo obediente y leal. Que no se le olvide. El siervo que tiene 2 características, que es obediente, pero que también es leal. Y el segundo título que hemos escogido también para la enseñanza es el siervo de los últimos tiempos. Los 2 títulos, hermano, calzan perfectamente en lo que en esta mañana queremos compartir con ustedes. Dice así el capítulo 15, versos 20 y 21 del libro del Evangelio de Juan: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo, y subraya esa palabra, no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice el Señor, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, refiriéndose a los que vendríamos después. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, por el nombre de Jesús, porque no conocen al que me ha enviado, al Padre. Quisiera volver a repetir nuevamente, siempre lo hago, el versículo con el cual nosotros, hermanos, compartimos la palabra de Dios. Y lo hago porque hay puntos en los cuales no podemos pasar por alto y que de repente se nos pueden olvidar. Pero hay palabras en las cuales, hermano, nosotros tenemos que hacer énfasis. Porque, hermano, viene directamente el mensaje en esas palabras. El verso 20 dice: acordaos, tratando de decirnos que no nos olvidemos. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice el Señor. ¿Con quién estaba hablando? Con sus discípulos. El siervo, y nosotros, hermano, entendemos perfectamente que la palabra siervo significa servidor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Significa servidor, un servidor. No tenemos por qué añadirle absolutamente ningún otro significado. Un siervo es aquel que sabe servir. Es aquel que ha sido llamado a servir. Es aquel siervo, hermano, que es obediente, pero que también es leal. Primeramente, hermanos, somos servidores de Dios. Todos nosotros lo entendemos eso. Pero Dios, hermano,
pone autoridades espirituales aquí en la tierra para que nosotros, al ofrecer nuestro servicio a Dios, podamos ser obedientes a nuestras autoridades terrenales y de esa manera cumplir a la cabalidad con la palabra que se menciona en esta porción bíblica, que es la de ser un siervo. Dice la palabra, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, dice el Señor, y estoy seguro, hermano, que proféticamente en este instante el Señor está diciéndoles a ellos que serían perseguidos en un tiempo futuro. Si a mí me han perseguido, dice el Señor, también a vosotros los perseguirán. Me han preguntado durante los últimos días, ¿qué tiempos estamos viviendo? Me han preguntado en los últimos días si esto se acopla y se aplica directamente a lo que dice la palabra de Dios del principio de los dolores. Haciendo un análisis y una reflexión profunda acerca de lo que traerá en realidad, hermano, el principio de los dolores, le quiero decir que todavía no estamos en ese instante. ¿Por qué? Porque todos comemos muy bien. Nadie nos está persiguiendo. Nos podemos reunir en la iglesia. Todavía no hay una espada sobre nuestro cuello que nos quiera quitar la vida. Esos son los principios de los dolores. Ahorita, de alguna manera, hermano, algunos creen estar pasando tiempos difíciles por el hecho que quizás han perdido sus trabajos, pero eso no se compara, hermano, con lo que la palabra de Dios menciona que serían, hermano, el principio de los dolores. Si a vosotros los perseguirán también, dice el Señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Pero si han guardado mi palabra. Mire, hermano, en los últimos tiempos, en los tiempos finales, lo único que nos permitirá permanecer de pie como buenos siervos delante del Señor es que no olvidemos su palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. A mí me ha tocado predicar la palabra y yo con la finalidad que la predico, hermano, es con el deseo firme que tengo en mi corazón, que también ustedes la reciban de la misma manera que yo la he recibido. Que también ustedes tengan la fe de la misma manera que yo tengo fe en mi corazón. Que de la misma manera que yo confío en la palabra de Dios, también ustedes que le escuchan a través, hermano, de este siervo inútil, también ustedes puedan llegar a recibirla de la misma manera, en obediencia y en sujeción a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y dice la palabra de Dios, también guardarán la vuestra, pero todo esto os harán por causa de mi nombre. La noche de ayer, hermano, antes de acostarnos, mi esposa recibió una petición de oración. ¿En dónde? En el país de Venezuela. En Venezuela, ahorita, hermano, el Congreso del país venezolano está, hermano, preparando leyes para castigar de una manera injusta, yo lo diría, hermano, a la iglesia. Se dice, hermano, que las autoridades venezolanas están a punto, a través de leyes, hermano, pasadas por los senadores y los gobernadores del país, en que se prohíba tener, hermano, reuniones cristianas en las iglesias. Están a punto de pasar leyes en las cuales está prohibido, hermano, por lo menos cantarle al Señor y mucho menos ofrecerle el corazón de una manera pública. Os perseguirán por mi nombre, dice el Señor. La pregunta es, ¿estamos preparados para esa persecución? En esta versión que acabo de leerle, hermano, del capítulo 15, versos 20 y 21, llama la atención dos palabras. Estas dos palabras que nos enseñan las categorías de personas, y es bueno definirlas. Primero, hermano, se refiere a la palabra Señor. ¿Y cómo primeramente la palabra Señor? Porque si no hay Señor, no hay siervos. Por lo tanto, el Señor es Señor de los siervos. Y lo hago, hermano, porque hay un orden de importancia. Dios es más importante que cualquier otra cosa. En el judaísmo, el nombre de Dios, que no se debe pronunciar por respeto, hermano, es sustituido en las lecturas de las palabras hebreas como Adonai.
que significa directamente Señor, y que se utilizaba para referirse a una persona importante, con capacidad para ejercer dominio y autoridad sobre algo o sobre alguien. Aclaremos, hermano, que no se debe pronunciar el nombre de Dios por respeto. Un Dios tan santo, hermanos, ¿cuántos dicen amén? Amén. Un Dios, hermano, tan grande, un Dios tan limpio, y nosotros seres terrenales pecadores. La palabra Señor, hermano, en griego, es la expresión que muchos de nosotros conocemos como Kairos. Kairos es de origen griego que significa Señor en todo su sentido. El Kairos, hermano, en griego es el maestro. El Kairos en griego es el amo. El Kairos en griego es el dueño. El Kairos en griego es el que gobierna. Por parte de los cristianos, hermano, Kairos es usado como sinónimo de Dios. Se aplica Kairos en Jesús porque Jesús es el Señor. Eso dice la palabra, que todas las lenguas confesarán y que todas las rodillas se doblarán ante el nombre del Señor, ¿qué? Jesús. Hay una definición, hermano, del diccionario de la lengua española que también me llamó mucho la atención. El significado bíblico de Señor proviene de la palabra y término hebreo, kairos, como ya se los decía, que se puede traducir y referirse a la diferencia social que existe entre los hombres. También, hermano, la palabra kairos, en la época del Imperio Romano, en la cual le tocó vivir a nuestro Señor Jesucristo y a los apóstoles de él, hermano, en la época del Imperio Romano se usaba para identificar al amo. Es decir, aquella persona que contaba con esclavos bajo su poder. Y también para nombrar al emperador de Roma, el César. El César era el Kairos, era el Señor. La palabra Señor, hermano, también es utilizada como referencia y para el reconocimiento de que Dios es el amo y el dueño de nuestras vidas y que únicamente seremos salvos eternamente si creemos en el Señor. Amén. Amén. La palabra Señor, asústese con esta cantidad de veces que se menciona en la Biblia. La palabra Señor en sus diferentes facetas se menciona más de 47,000 veces. Y a mí me llamó mucho la atención, hermano, el 4 y el 7. En sus diferentes facetas, hermano, la palabra Señor se menciona, como les decía, 47,000 veces. El 4 es el número de la creación de Dios, de la humanidad. Y el 7 es el número de la perfección de Dios. Tan solo en el Nuevo Testamento la palabra Señor directamente aparece 740 veces. ¿Cuál podría ser la máxima categoría, hermanos, a la que podría aspirar un hijo de Dios después de haber definido la palabra Señor? La palabra de Dios, hermano, directamente nos enseña que el máximo llamamiento que nosotros podremos recibir como creyentes en Dios y como seres humanos se encuentra definida en la Biblia. Vaya conmigo, por favor, a Lucas 17:10. Y le voy a dar dos diferentes versiones. Primero le voy a leer la que usted tiene, la mayoría de nosotros tenemos Reina Valera. Pero enseguida le voy a leer, hermano, la palabra de Dios para todos. Primeramente la Reina Valera, en Lucas 17:10 dice de la siguiente manera, y me estoy refiriendo ya al nombramiento que deberían de recibir aquellos que le sirven a Dios. Así también vosotros, dice el verso 10, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, ¿quién es el que ordena? El Señor. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos. ¿Cuántos dicen amén? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Déjenme leer, hermano, la palabra de Dios para todos exactamente en el mismo capítulo y versículo. Los que tienen, hermano, Biblia en sus teléfonos pueden encontrar de inmediato la palabra de Dios para todos, que dice de la siguiente manera: ustedes son como esos siervos. Cuando ustedes hagan todo lo que se les ha ordenado, deben de decir,
Yo soy el apóstol de las naciones. ¿Ese dice la Biblia? O yo soy el patriarca de las naciones. O yo soy el profeta y no hay otro como yo. ¿Eso dice la Biblia? No. Cuando ustedes hagan todo lo que se les ha ordenado, deben de decir: no somos más que siervos sin mérito alguno. Solo hemos cumplido con nuestro deber, con el deber que debemos de hacer. En el primer capítulo, hermano, del libro de Josué, Dios destaca la obediencia y la sujeción y la entrega de un siervo llamado Moisés. Vaya conmigo a Josué 1, por favor, y sígame porque esto está bien interesante. Déjeme repetirle, en el primer capítulo del libro de Josué, Dios destaca la obediencia, la sujeción y la entrega que Moisés mostró hacia Dios, haciéndose su siervo. Yo les voy a ir diciendo los versículos. Leamos el versículo 1 y vaya subrayando la palabra siervo y mire el sentido que le da el Señor. Verso 1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, y digamos todos, siervo de Jehová. ¿Ya lo leyó? Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor o siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés, y se menciona por segunda vez, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vaya conmigo al versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice la palabra, para cuidar de hacer conforme, escuche hermano, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés, ¿de qué? Te mandó. No te apartes de ella, y esta palabra se aplica para el día de hoy. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 13. Acordaos de la palabra que Moisés, y luego dice, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Y finalmente el versículo 15, en el cual quiero hacer énfasis en lo que menciona, dice verso 15: hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. ¡Qué privilegio, hermano! ¡Qué privilegio que durante su existencia, me estoy refiriendo a Moisés, pero también después de su muerte, hermano, Moisés fuera reconocido como alguien que rindió su vida por completo a Jehová, Dios de los ejércitos? El siervo obedece en todo a su Señor. Y eso fue lo que hizo Moisés. Hebreos 3:5, vaya conmigo, y todavía corroborando y dando más fuerza al ministerio de siervo de Moisés, dice lo siguiente, en Hebreos 3:5, ¿ya lo tiene? Yo le voy a leer la traducción del lenguaje actual, usted me sigue en su traducción de Reina Valera. Dice el versículo 5, Moisés sirvió a Dios y lo obedeció en todo. ¡Aleluya! ¿Qué deben hacer los siervos? ¿Obedecer a Dios en cuánto? En todo. Moisés sirvió a Dios y lo obedeció en todo, pues ayudó al pueblo de Dios tal como se le ordenó, y anunció al pueblo lo que Dios iba a decir en el futuro. ¿Cómo distan nuestras vidas de lo que fue este siervo de Dios, hermanos? Yo me siento chiquito, hermano. Me siento como indigno ante este siervo de Dios. Pero ¿cómo es que llegamos a ser siervos como Moisés? Romanos 6:22 dice, ¿de qué manera empezamos a ser siervos? ¿Qué es lo que hace Dios en nuestras vidas primeramente? Romanos 6:22, ¿ya lo tienen? Dice,
pero ahora, ¿me siguen, hermanos? Dice, pero ahora liberados del pecado. Para que alguien llegue a ser siervo, lo primero que se hace es librarlo del pecado para que sea libre. Amén. Pero ahora, liberados del pecado, se han hecho esclavos o siervos de Dios. Como resultado, se dedican solo a Dios. ¿Escuchó eso, hermano? Como resultado, al ser esclavos o siervos, se dedican solo a Dios y eso los llevará a la vida eterna. La conversión verdadera, hermano, cambia totalmente la posición del hombre ante Dios. Ahora queda libertado del pecado como amo, que era antes el pecado. Y viene a ser siervo de Dios de buena disposición de corazón y libremente. Mire, yo quiero hacer una diferencia entre los siervos de Dios y los que hoy están actuando en el mundo, pero no como siervos, sino como borregos. ¿Por qué? Porque un siervo dice la palabra que sabe lo que hace su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la palabra de Dios. Pero alguien que sigue al azar, sin saber, sin entender, sin analizar, sin discernir lo que está pasando alrededor, se convierte en un borrego. ¿Sabía usted? Eso decían en mi país. Bueno, yo nací en el 61. Quizás en el tiempo moderno no. Pero permítame hacerle la diferencia de un siervo y de un borrego. El siervo voluntariamente sirve a su Señor. Mas sin embargo el borrego es obligado a servir. Por adoctrinamientos, por obligación, por engaño, por filosofías, por lo que usted guste, hermano. El borrego, hermano, se deja engañar por lo que otros dicen sin analizar a profundidad si lo que estos tales dicen y hacen tiene una buena intención. Los borregos escuchan filosofías, escuchan movimientos terrenales, escuchan tendencias terrenales y lo peor, se envuelven en ellas. Hoy en día, hermano, los jóvenes están siendo el objetivo principal de los engañadores. De cada 10 jóvenes, 8 hoy en día se han dejado seducir por el engaño y ya no creen más en Dios. La palabra de Dios nos menciona, hermano, como una advertencia. Precisamente con respecto a esto, en 2 de Tesalonicenses 2:3, vaya conmigo y síganme bien de cerquita, hermano, por favor. 2 de Tesalonicenses 2:3 dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tienen? Mire, hermano, a mí me gustaría que lo leyéramos juntos. Dice, y ahora voy a leer la Reina Valera. Dice, nadie os engañe en ninguna manera. Ahora, ¿quién es el engañador? El diablo. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿No es el diablo? Dice aquí la palabra de Dios en el verso 3 de 2 de Tesalonicenses 2, nadie os engañe en ninguna manera. ¿En qué manera? En ninguna. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La misma palabra de Dios, hermano, nos da un ejemplo de lo que los padres debemos hacer con nuestros hijos, especialmente en la etapa de la formación y en la que hoy en día estamos viviendo. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 3, 14 y 15, ahí está, luego volvemos seguidita, hermano, que dice de la siguiente manera, ¿qué cuidado debemos de tener nosotros de nuestros hijos? Escucha, hermano, Pablo aconsejando a Timoteo, un joven en la fe, hermano, le dice de la siguiente manera, pero tú persiste en lo que has aprendido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, te convenciste, lo comprobaste. Sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, subrayé esa palabra, para la salvación por la fe, que es ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál es la diferencia de un siervo? El siervo, hermanos, es el resultado de una vida de santidad.
El siervo u oveja, hermano, sabe y aprende a escuchar la voz de su Señor. La palabra de Dios nos menciona en Juan 10:27. Vaya conmigo, por favor. Juan 10:27 dice de la siguiente manera: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Por eso siervo es aquel, hermano, que antes de una acción, sea la que sea, hermano, piensa y discierne la intención de esta. Siervo de Dios es aquel que escucha primero qué dice Dios y después actúa conforme a lo que Dios ha indicado. Un ejemplo lo podemos ver en un profeta, en uno de los profetas mayores. El tiempo en el que ellos vivieron era un tiempo difícil, exactamente como el tiempo que estamos viviendo el día de hoy. El libro de Isaías, capítulo 6, verso 8, dice de la siguiente manera, y me estoy refiriendo a lo que es escuchar y responder a la voz de Dios. Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor. Eso no es necesario explicarlo. Después oí la voz del Señor. ¡Qué privilegio, hermano! Escuchar a Dios. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y ahí se aplica, esa porción a la Trinidad. Está hablando en plural. ¿Y quién irá por nosotros? Y fíjese la respuesta del profeta. Entonces respondí yo, dice el profeta: heme aquí, envíame a mí. Lo que sea un siervo, hermanos. ¿Quién espera al verdadero siervo de Dios? Al verdadero siervo de Dios le espera la vida eterna al final del camino, hermanos. Naturalmente, hermano, el creyente tiene vida eterna también ahora, no necesariamente hasta el final. Pero este versículo se refiere, hermano, a esta vida en su plenitud, incluyendo el cuerpo glorificado de resurrección un día. Creo que no se trata de ciencia el poder entender de que hemos sido hechos siervos para servirle a Dios. Debemos ser conscientes que ser libre del pecado no se logra con una actitud. No. Se logra a través de la entrega total en el servicio a Dios. Pero expliquemos un poco más de la palabra siervo. El término latino servus, ya no es kairos, ya como le decía kairos anteriormente, o Adonai. Ahora en el latín es servus y se convirtió en castellano, que simplemente significa un siervo. El concepto de servus, siervo, se emplea de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española para nombrar al esclavo que se encuentra al servicio de un señor. El esclavo, hermano, en cambio, era una propiedad de su amo. Entienda, hermano, la diferencia. Según la lengua griega, doulos, D-O-U-L-O-S, según la lengua griega, doulos significa siervo. ¿Qué es un doulos? Es una palabra griega que significa esclavo o siervo, pero con un pacto. Se refiere, hermano, a un esclavo que aún habiendo obtenido su carta de libertad, escúchame, hermano, este esclavo aún habiendo obtenido su carta de libertad, decide servir a su Señor por amor y por agradecimiento. Nuestro anhelo es convertirnos en doulos de Jesucristo, tal y como lo expresaba el apóstol Pablo en Romanos 1:1. No lo busque, yo se lo leo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Esta misma expresión del apóstol Pablo, hermano, se repite 2 veces más en sus 3 epístolas, y me estoy refiriendo al libro de Filipenses y de Tito.
¿Qué dice Filipenses? Filipenses, hermano, capítulo 1, verso 1 dice: Pablo y Timoteo, ahora ya no es solo Pablo, sino que añade a Timoteo y lo sube al nivel de siervo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Hay un ejemplo, hermano, en el pueblo de Israel. Dios, en su infinito amor, libertó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Cuando nosotros tipificamos, hermanos, acerca de la libertad que le dio Dios al pueblo de Israel en Egipto, primeramente definamos que Egipto es tipo del mundo. ¿Qué es lo que hacían los egipcios? Pero los israelitas eran sus esclavos. ¿Por cuántos años? ¿Por 15 días? No. ¿Por 10 años? No. ¿Por 20? No. ¿Por 100? No. Por 430 años. Bíblicamente se entiende que una generación israelita, hermanos, se compone de 40 años. ¿Cuántas generaciones pasaron siendo esclavas? Casi 11. Pero viene el Señor y en su infinito amor decide libertarlos de la esclavitud. Y la esclavitud, hermano, en Egipto tipifica el pecado. ¿De qué nos ha librado Dios? Del pecado. ¿Qué hacía el pecado en nuestras vidas? ¿No nos hacía como quería? Y por el hecho de un momento de satisfacción, decíamos que ya lo habíamos hecho, pero no estábamos más equivocados que pensar en eso. Pero cuando viene Cristo y nos liberta de la esclavitud del pecado y somos verdaderamente libres, ordenamos en todos los sentidos nuestras vidas y comenzamos a servirle a Dios como siervos suyos. La idea total del Señor era sacarlos de la esclavitud que el mundo ejercía sobre sus vidas, pero ahora llevarlos a ser esclavos o siervos de Dios. ¿Cuál es el significado entonces que le da la Biblia al siervo? Es alguien que sirve. ¿Qué eres tú? Un siervo. ¿Qué soy yo? Un siervo. En una ocasión yo les he platicado, uno de mis hermanos tiene por costumbre, siempre que se encuentra con alguien que predica la Biblia, llamarle siervo. A mí me lo han dicho muchas veces, siervo. Si ofende usted al pastor, no, al contrario, me siento privilegiado. Porque por lo menos se reconoce el nombramiento que Dios me ha dado, siervo inútil. En esta ocasión llegó mi hermano a visitar a uno de los pastores que él conocía. Y le dice mi hermano para saludarlo: buenos días, siervo de Dios, le dice mi hermano. Y aquel pastor voltea y lo mira. Perdón, hermano, le dijo, yo ya no soy siervo, ahora soy apóstol. What? Un siervo es alguien que sirve. Es alguien que sirve a cambio de algo voluntariamente. Un siervo es una persona recta que atesora órdenes y que cumple con lo que se le encomienda. Alguien que es sumiso, obediente y leal. Escucha esto. ¿Cómo es el siervo? Sumiso, obediente y leal. Cuando mirábamos la porción, hermano, de Moisés, que decía la palabra de Dios que Moisés era siervo de Jehová, también cuando se menciona Josué, hijo de Nun, se aclara, hermano, en la palabra que menciona antes de dar el nombre completo, se dice, y Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Por eso que debemos de esperar nosotros los pastores, de las personas que sirven en la iglesia, que sean sumisos, obedientes y leales. La palabra de Dios se refiere, hermano, a sus hijos como siervos, basándose en aquellos seguidores que llevaban el mensaje de salvación, que abandonaban todo, hermano, para servir a Dios. Una característica que resalta del siervo es que es leal en todo. ¿Cuántos dicen amén? Esa característica se aplica en nuestras vidas, que somos leales, hermano. El verdadero siervo de Dios es leal en todo y en todos los sentidos.
Mire lo que el Espíritu dice a la iglesia, hermanos. Llegarán los tiempos en los cuales aún los escogidos traicionarán a sus pastores. Y qué triste será, hermano, cuando ya el servidor en la iglesia empiece a entregar a sus pastores. Una característica que resalta del siervo es que es leal en todo y en todos los sentidos. Definamos la palabra lealtad, hermanos, si usted me permite. La lealtad es el cumplimiento de aquello que exigen las leyes de la fidelidad y del honor. Lo contrario de lealtad, ¿qué es? Deslealtad. Ser desleal. ¿Cuál es el valor de la lealtad entonces en un siervo? La lealtad como valor, hermano, es una virtud que se desenvuelve en nuestra conciencia, en el compromiso de defender y de ser fieles a lo que creemos y en quién creemos. La lealtad consiste en la obediencia de las normas de fidelidad, de honor, de gratitud, pero también de respeto hacia aquellos que son nuestras autoridades. La palabra lealtad proviene del latín legalis, que significa respeto a la ley. Pero ¿cuáles son las principales cosas que hace a una persona leal? El que es leal no te da la espalda. El que es leal no le da la espalda a su amigo, no lo traiciona. Con la lealtad hay una cuestión de honor, de fidelidad y de gratitud, como les mencioné antes. Esta devoción que una persona tiene por otra o por otros conlleva un compromiso de plena confianza en la otra persona. La lealtad, hermanos, está asociada directamente a la fidelidad. Hay alguien leal. Alguien leal es alguien que no te da la espalda, ni con actitudes, ni con pensamientos, ni tampoco te critica tus espaldas y mucho menos te clava el puñal por la espalda. Dios en sí quiere que haya hombres y mujeres leales a Él, ¿sabía, hermano? Indiscutiblemente leales a Él. Hombres leales a sus esposas. ¿Cuántos dicen amén? Mujeres leales a sus esposos. Hombres y mujeres leales a sus familias. Hombres y mujeres, siervos de Dios, fieles y leales a la iglesia. Hombres y mujeres leales al trabajo y a muchas otras cosas, hermano. Pero veamos lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto a esta palabra en estos tiempos que estamos viviendo, en donde se traicionarán los unos a los otros. Habrá personas leales al final de los tiempos. ¿Sabía que la palabra de Dios dice que se entregarán unos a otros? En las palabras del rey David, en el tiempo, hermano, él vivió algo. Vaya conmigo a Salmos 12, 1 y 2. Salmos 12, 1 y 2, y le voy a leer dos versiones bíblicas. Primeramente Reina Valera y enseguida la palabra de Dios para todos. Salmos 12, 1 y 2. Dice el versículo 1 del Salmo 12, dice: salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Traduzcanlo como los leales. Se acabaron los piadosos porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno contra su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. La palabra de Dios para todos dice: sálvame, Señor, y lo hace con signos de interrogación, de admiración. Sálvame, Señor. Ya no hay persona fiel. Los fieles desaparecieron del mundo. Solo se dicen mentiras unos a otros. Ocultan sus verdaderas intenciones cuando hablan bien de su vecino. David, el rey, hermano, aquí se queja de una triste realidad. Estaba rodeado de gente desleal.
Por eso a los que fueron leales con David les llamaron los valientes del rey. Y se dice que en un ejército numeroso solamente eran alrededor de 400 personas que eran leales totalmente al rey David. Y así iba bajando, hermano, la lealtad hasta llegar al primero, hermano, y entre ellos yo puedo considerar a Urías, el cual, a pesar de que su señor le falló, hermano, él nunca fue desleal contra el rey. Y murió cumpliendo con la voluntad del rey. Nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a ser leales. ¿Cuántos somos discípulos del Señor? Pero de igual manera, hermano, tuvo entre ellos a uno llamado Judas. Y jocosamente hay una hermana que dice que cada pastor, entre todos los siervos de la iglesia, siempre hay un Judas. Jesucristo enseñó a sus discípulos la lealtad. Pero de igual manera Judas pasa a la historia como un ejemplo de deslealtad, de traición a su Señor. Y no solo Judas, sino muchos más que lo seguían al final del camino y que fueron desleales. ¿A cuántos les dio de comer en una ocasión a 5,000? Solo varones, contando mujeres y niños, y si eran mexicanos, como unos 15. Ya ven que dicen que los mexicanos tenemos muchos hijos. De esos 15,000 que les dio de comer, ¿cuántos había en el momento que estaban en la crucifixión? María, la pecadora, María su madre, y Juan, el discípulo amado. ¿Y los demás? A veces eso nos toca vivir a los pastores, ¿sabía, hermano? Y uno dice, ¿dónde está la iglesia? Oseas 4:1, vaya conmigo por favor, en el Antiguo Testamento, uno de los profetas menores, un profeta que recibió palabra de revelación de parte de Dios. Dice así, Oseas 4:1 dice, escuchen la palabra del Señor. Eso no es necesario traducirlo ni explicarlo. Escuchen la palabra del Señor, israelitas, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni lealtad, ni conocimiento de Dios en la tierra. Por eso, hermanos, es necesario que conozcamos la importancia de lo que significa la palabra lealtad. Veamos algunos aspectos, y le voy a dar de 4 a 5 aspectos de la lealtad. Número 1, la lealtad es fundamental para cualquier cargo en la iglesia de Cristo. Recordemos, hermano, que la iglesia, sí, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Primero de Timoteo 3:15, no lo busque, yo se lo leo, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte, ¿de qué? De la verdad. Recuerda que la lealtad, hermano, es andar con verdad y transparencia delante de los que están frente a ti. Nunca la iglesia, hermano, va a cumplir la misión que tiene sobre la tierra si no se practica la lealtad a cabalidad. Por ello el apóstol Pablo pide que Dios elija a los que son fieles. Primera de Corintios 4:2, no lo busque, yo se lo leo por causa del tiempo. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado como fiel. Nosotros somos administradores de los misterios de Dios, ¿sabía, hermano? A nosotros nos fueron revelados. Por lo tanto, nos convertimos en administradores, en mayordomos. Tenemos meses hablando de mayordomía, hermano, y no nos cansamos. Cada martes es un tema nuevo de mayordomía. Número 2. La lealtad nos protege contra la división. Mateo 24, versos 14 y 15 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo,
¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Entonces ellos le asignaron 30 monedas de plata. ¿Qué podemos ver aquí, hermanos? Que lo más peligroso no son los de afuera, sino los que están adentro con corazones desleales. Son los que podrían producir más daño, hermano, que aún los mismos de afuera. Por ejemplo, hermano, Judas tenía un corazón desleal y malo. Estaba esperando criticar a Jesús. Los desleales tienen algo característico: juzgan a sus líderes y están prontos a mirar siempre los defectos de los demás. En este sentido, hay que prestar atención a lo que decía Jesús nuestro Señor en Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. La única interpretación de este pasaje, hermano, es que el liderazgo exige que el discípulo tenga lealtad y que éste en un solo corazón sea con su líder. De otra manera terminará haciendo la contra y desparramando lo que el líder trata para juntar. Un hermano escribió esto, hermano, durante la semana en el WhatsApp de Casa de Oración Milpitas, y a mí me llamó la atención, para que vean que sí leo sus WhatsApps. Y no solo los leo, me alegro y los contesto. A no ser que se me pase, o que simplemente no entre el texto o el WhatsApp. Pero ¿qué decía este hermano en lo que escribí? Ponga atención. Decía ella: ¿cuántos años cuesta a un pastor esforzado enseñar a sus ovejas? ¿Cuántos años cuesta a un pastor esforzado enseñar a sus ovejas? Y escribí enseguida: pero el enemigo de las almas le cuesta tan solo unos minutos confundirlos y separarlos para siempre. Punto número 3. La lealtad nos sirve para poder evangelizar unidos. El ministerio y la iglesia crecen de una sola manera: con el poder del respeto, la unidad y el trabajo en equipo. Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué conocerán? Si tuviereis amor los unos con los otros. Es imposible, hermano, por lo tanto, amar a Dios si no amamos a nuestros hermanos que admiramos. En la iglesia también tenemos líderes y discípulos que debemos de amar, hermano, con todo nuestro corazón. El respeto y el amor mutuo harán entonces que la gente conozca a Cristo. Punto número 4. También, hermano, la lealtad sirve para poder llegar a la recompensa eterna. Apocalipsis 2:10 menciona: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero miren lo que dice enseguida: ser fiel ¿hasta cuándo? La muerte. Hasta la muerte. Ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Los que trabajamos para el reino de Dios y somos leales en todo tiempo, tengamos la seguridad, hermano, de que hay una recompensa de parte de nuestro Dios, tanto en la tierra como allá. Mira, hermano, y aquí quiero detenerme un segundito. Yo llevo aproximadamente desde el día 15 de marzo sin trabajar. ¿Y de qué vive, pastor? Ay, los hermanos lo sostienen. No. Las ofrendas de los hermanos. No. Ay, ya sé, los diezmos. No nos alcanza ni para pagar la renta ahorita. Entonces, ¿cómo le hace? Bueno, Dios es bueno. Mira, hermano, ningún día nos hemos quedado sin comer. Hasta creo que me he subido unas libritas. Ningún día me he quedado, hermano, sin que en la casa haya algo para disfrutar con la familia. Ningún día me he quedado, hermano, sin poder pagar mi renta.
Ningún día me he quedado, hermano, sin algo con lo cual yo pueda salir a la esquina y comprarme una nieve. Ningún día. Pero la palabra de Dios menciona que al que es leal, al que es fiel hasta la muerte, yo le daré la corona de la vida y gozaremos de la recompensa tanto terrenalmente como celestialmente un día de las grandes riquezas que Dios tiene preparados para los suyos. Amén. En Mateo 25:12, hermanos, vayan conmigo. Jesús estaba contando sobre la parábola de los talentos. El versículo 12 dice, y su Señor les dijo, ya hemos entendido eso, que el Señor es el que tiene siervos, amén. Y su Señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel, lo que significa leal. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estas palabras, hermano, tal vez nunca las escuchamos de un hombre, pero sí las escuchamos de parte de Dios. Y un día las escucharemos frente a frente cuando estemos con nuestro Señor. Porque Dios, hermano, en todo recompensa a las personas que son leales. Que nuestro Padre Celestial nos ayude, hermano, a ser buenas personas leales en todos los ámbitos de nuestra existencia, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Hermano, yo tengo que ser fiel al que es mi patrón en el trabajo, tengo que ser leal a él. Sí. Tengo que ser leal a mi padre, preguntará un adolescente y yo te digo, sí. Bueno, en el caso del chino podría preguntarme, yo tengo que ser leal con mi mamá hasta la muerte, hijo. Que las necesidades de tu madre se conviertan en tus necesidades. El que es leal, hermano, también se encarga de las necesidades de aquel que está pasando un momento difícil, especialmente en este tiempo que estamos iniciando. Hay un ejemplo a seguir, hermano. Como yo les mencionaba anteriormente, a mí siempre me ha llamado la atención la vida de Urías Eteo. ¿Cuántos de ustedes saben quién era Urías Eteo? Urías Eteo era uno de los valientes del rey David. Y a mí me llama, yo he dado una predicación entera de más de una hora acerca de Urías. ¿Y sabe usted cuántas veces se menciona Urías en la Biblia, hermano? 3 veces. ¿Qué fue lo que ganó Urías al final, hermano, de los tiempos? Por su lealtad y su fidelidad al rey, pero principalmente su lealtad y su fidelidad a Dios. ¿Qué fue lo que ganó Urías, hermano? ¿En qué manera Dios lo recompensó? Cualquiera podría pensar, hermano, que Dios no lo reconoció jamás a este personaje, que se convirtió, hermano, en un personaje que aún en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo fue reconocido. ¿Sabe usted? Vayan conmigo a la Biblia. Vamos a leer desde el versículo 1. A muchos no les llama la atención leer las genealogías, pero a mí sí. Porque todos los que son mencionados en las genealogías han sido reconocidos como siervos de Dios. Escuche, verso 1. Mateo 1:1 dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí comienza desde el principio. Abraham engendró a Isaac. Todos lo sabemos eso. Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab, a la prostituta, a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed. Mire, tomen la atención de que hay 2 personas allí que no directamente deberían de ser mencionadas, pero Dios las incluye en esta genealogía. Me estoy refiriendo a Rahab y a Ruth. Y Obed a Isaí. Isaí engendró ¿a quién? David. Al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue la mujer de Urías. Mire usted que no se menciona el nombre de Betsabé. ¿Ya se dio cuenta? Pero sí se menciona el nombre de Urías. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué bendición que Dios se haya acordado de ti! Por tu lealtad, por tu fidelidad, por tu entrega a la vida y al servicio del que es tu rey. ¡Aleluya!
Urías se convirtió en un siervo fiel y leal en todo a su rey, hermanos. Por eso siervo significa ser esclavo, literalmente. Hay una diferencia, aún así, hermano, entre siervo y esclavo. El esclavo podía ser vendido o comprado. El siervo no. Jurídicamente el siervo era un hombre libre. Servía por voluntad propia. ¿Cómo le servimos al Señor nosotros? Con el permiso de su amo o señor feudal, un siervo podía casarse. Los esclavos tenían prohibido contraer matrimonio. Los esclavos podían ser torturados, los siervos no. Un discípulo no debería esperar ningún mejor trato de parte del mundo que el que recibió su Señor. Somos siervos. Ahora volvamos nuevamente a Juan 15:20, donde comenzamos. Eso fue solo la introducción, lo que sigue es la predicación, hermanos. Así es que esto va para largo. Amén. Dice el versículo 20 del capítulo 15 de Juan, dice: acordamos de la palabra que yo os he dicho. Eso lo mencionamos al principio y ya se los definí. El siervo no es mayor que su Señor. El siervo está a la orden de su Señor. Está al mando de su Señor. Está a la palabra de su Señor. Pero ¿qué le pasará al siervo? Hablando de los últimos tiempos. Dice el Señor: si a mí me han perseguido como Señor, también a vosotros los perseguirán como siervos. Pero tienen que tener en cuenta que no deben olvidar mi palabra cuando los persigan. Porque si ustedes han guardado mi palabra, aquellos que ustedes les hablen también aprenderán a guardarla. Los siervos serán perseguidos como Cristo lo fue, según lo que define la palabra. Y su palabra, la palabra de los siervos, también será rehusada como la fue la del Salvador. Por eso ninguno de nosotros en ninguna manera debemos de tratar nunca de ser mayores que nuestro Señor. Si a Dios le place hacer algo, bendito sea su nombre en su voluntad perfecta. Y si Dios dice no, bendito sea su nombre en su voluntad perfecta. Porque el siervo jamás debe de llegar a ser más popular que su maestro. Me recuerdo que en los años 50 y 60 se levantó una agrupación inglesa que se llegó a ser famosa a nivel mundial. Esa agrupación, me estoy refiriendo a los Beatles. En México le dicen los Beatles. Acá estamos en Norteamérica y le decimos los Beatles. Y entre ellos había un personaje llamado John Lennon. Un hombre que se atrevió a decir que la fama de ellos era más grande que Jesucristo. ¿De qué manera terminó este personaje llamado John Lennon? O John Lennon. Lo mataron de una manera salvaje. Y lo peor de todo, que el que lo mató era un admirador de él. Por eso el siervo nunca debe llegar a ser más popular que su maestro, hermanos. El siervo está llamado a proclamar en todo tiempo la palabra de Dios. En tiempo difícil también, pastor, mucho más. Los que se oponen o acosan al mensajero o al siervo tienen dos problemas. No conocen a Dios. Y el otro problema es que no quieren que sus pecados sean revelados. Ya que al proclamar la palabra de Dios nosotros, hermano, esta se encarga automáticamente de desnudar las debilidades de los hombres. Por eso muchas personas, hermano, que tienen otras tendencias, te dicen: háblame de lo que quieras, háblame de política, háblame de economía, háblame de psicología, háblame de todo, pero no me hables de religión, porque saben que la religión lo señala.
Desnuda las debilidades del hombre, la palabra de Dios. Recordemos el hecho donde el profeta Juan el Bautista, al proclamar la palabra, desnudó el pecado de Herodes. Vaya conmigo para que lo vea directamente. Mateo 14 del 3 al 5. Mateo 14 del 3 al 5. ¿Ya lo tiene? Dice así el versículo 3 de Mateo 14, dice: tiempo atrás Juan el Bautista le había dicho a Herodes: lo que has hecho no está bien. ¿Quién estaba hablando? Un siervo de Dios, un profeta de Dios. Le dice a este hombre perverso: lo que has hecho no está bien. Herodías es la esposa de tu hermano Filipo y tú se la quitaste para casarte con ella. Aparte de cometer adulterio, estaba cometiendo incesto. ¿Qué fue lo que hizo Juan el Bautista? Darle a conocer a través de lo que la ley establecía, que lo que estaba haciendo en ese momento de no desear a la mujer de tu prójimo, aquel hombre estaba cayendo en ese pecado. Ahora, ¿qué se ganó Juan el Bautista al decirle esto? Dice enseguida, entonces Herodes, ¿qué hizo? Se enojó contra Juan. ¿Qué produce la palabra de Dios a los hombres que no se quieren arrepentir? Enojo. Entonces Herodes se enojó contra Juan y ordenó que lo arrestaran, lo encadenaran y lo pusieran en la cárcel. Herodes quería matar a Juan, pero no se atrevía a matarlo porque le tenía miedo a la gente, pues muchos creían que Juan era un profeta. Nuestro Señor Jesucristo hizo brillar la luz del cielo en las almas de los seres humanos al proclamar su palabra. Pero ¿cuántos se levantaron también contra él por lo que él hablaba? Y hermanos, y es que cuando uno enciende una luz, pasan muchas cosas. ¿Sabía usted? Aquí no se ven mucho en el área que vivimos, hermano. Yo sé que usted viene de Atlanta. Aquí en el área de San Francisco no se dan mucho las cucarachas, porque es frío. Pero otro tipo de bichos sí se ven. ¿Qué sucede cuando encendemos la luz? Pasan muchas cosas. Salen las ratas, las culebras, los lagartijos y aquellos seres pequeñitos que odian la luz. Estos mismos corren para ocultarse y odiarán también al que enciende la luz. Por cierto, Jesús dijo: sin causa alguna me aborrecieron. ¿Qué hizo Jesús? Vino a traer la luz. Y todos los que no estaban de acuerdo con él de inmediato lo señalaron. ¿Qué quieren que haga con este?, le preguntó a la multitud. Crucifícalo. Crucifícalo. En realidad no había ninguna causa para aborrecer a Jesús, porque lo que Jesús deseaba era el bien para ellos. La causa se encontraba en sí, hermano, en los corazones pecaminosos de los hombres. Un día estuvimos ahí, hermanos. Y cuando estuvimos de ese lado, hermano, donde el pecado abundaba, hasta mal nos caía que nos hablaran de Dios. Pero aún así Dios insistió, porque nos ama. Juan 15:21, vaya conmigo, siguiendo el versículo de la enseñanza de la analogía de la vida verdadera, dice: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque ellos no conocen al que me envió. Este aborrecimiento y persecución es por causa de mi nombre. Se debe a que al creyente está vinculado a Cristo, por cuanto ha sido separado totalmente del mundo por Cristo y por cuanto es portador del nombre y de la semejanza de Cristo en su vida. Es luz. Pero ¿cuál es el problema de los ateos el día de hoy? Que no quieren reconocer a Dios. El problema del ateo es que siempre quiere dar la contraria a todos los que creemos en Dios. Eso le causa felicidad.
le causa sentirse bien. El refutar a uno hijo de Dios y según él, ridiculizarlo. Si en verdad, hermano, los ateos reconocieran que la fuente de la ciencia de la cual ellos siempre dicen creer, si se dieran cuenta que la verdadera fuente de la ciencia de la cual hoy se habla está en la Biblia, entonces cambiarían su manera de mirar al cristianismo. ¿Por qué hoy todos los que nos quieren dar a conocer las pretensiones de los que quieren instaurar el nuevo orden mundial, ponga atención a esto, están basando mucha de su información en las profecías de la Biblia? Le voy a volver a repetir la pregunta. ¿Por qué hoy todos los que nos quieren dar a conocer las pretensiones de los que quieren instaurar el nuevo orden mundial están basando mucha de su información en lo que la Biblia dice? Si se refieren a la marca, ¿no van a Apocalipsis? Mire, hoy llama la atención algo que quizás muchos de ustedes no sepan. Pero están a punto de eliminar los coins, o sea, los centavitos del medio de nosotros. Ya usted va a diferentes tiendas donde le venden ropa, le venden víveres, le venden comida, le venden cualquier otra cosa, hermano, y ahí dice, ya no se aceptan coins. ¿Se había dado cuenta de eso, hermanos? Porque la Biblia dice que en un día aquellos que no tengan la marca no podrán comprar ni qué. Y cuando las personas nos quieren dar a conocer las pretensiones del nuevo orden mundial, de inmediato donde consultan qué dice la Biblia para darlo a conocer a todos, aunque no tengan fe. Hay que reconocer que este libro maravilloso, hermano, que fue escrito por más de 30 autores inspirados por Dios. ¿Inspirados por quién? Por Dios. Contiene las señales de los últimos tiempos, el carácter de los hombres de los últimos tiempos, y ante todos los acontecimientos que se llevarán a cabo al final de los tiempos. ¿Quién lo dice? La Biblia. El libro que el ateo no quiere reconocer. Y aquí hay una pregunta: ¿quién es el único que conoce el futuro? El científico dice que él. Pero nosotros estamos claros que el único que conoce el futuro de la humanidad es Dios. Usted y yo como cristianos sabe que nosotros conocemos nuestro futuro. Si lo conocemos y nos mantenemos firmes y fieles al Señor, ¿cuál será nuestro futuro? La vida eterna. Aleluya. Pero estoy seguro de algo, escucha esto, hermano. Estoy seguro que si un ateo se contagia de COVID-19, de inmediato le dirá a Dios: si de verdad existes, si eres Dios, sáname, y entonces voy a creer en ti. Sí, como ahora sí, ¿verdad? La pregunta es: ¿y si no lo sana? Nosotros, si nos sana, estamos felices, y si no nos sana, estamos contentos. Ellos no. La pregunta es: y si no lo sana, de todos modos nunca creyó en él. El mundo del día de hoy, hermano, quiere ignorar a Dios deliberadamente. No conocen que el Padre ha enviado al Señor al mundo para que sea el Salvador del mundo. El Padre Celestial no envió a su Hijo para que los hombres no crean en la ciencia, sino para que a través del conocimiento de Dios corroboren que la ciencia perfecta viene de Dios. Aleluya. Dice Proverbios 18:15, vaya conmigo. Miren lo que sucede con respecto a la ciencia y la sabiduría. Y tomen nota de esos versículos, hermano. Y si no alcanza a tomar una nota, después nos puede ver en YouTube, nos puede ver en Facebook y nos puede escuchar en SoundCloud, hermano, la predicación del día de hoy. Proverbios 18:15 dice: el corazón del entendido. ¿Me van siguiendo, hermano? ¿El corazón de quién? Del entendido adquiere ¿qué? Sabiduría.
Y el oído de los sabios buscará ¿qué? La ciencia. La ciencia. Porque ¿de quién viene la ciencia, hermano? De Dios. Pero tristemente, hermano, la ignorancia no es excusa. El versículo 22 del capítulo 15 de Juan dice: si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado, porque conocen lo que dice la ley. El Señor nos enseña aquí que si Él no hubiese venido, los hombres no hubieran sido pecadores. Porque desde el tiempo de Adán todos los hombres han sido pecadores. Pero su legado no hubiese tenido la enorme magnitud que ahora adquiriría. Estos hombres habían visto al Hijo de Dios y habían oído sus maravillosas palabras. No pudieron encontrar en Él falta alguna, pero aún así lo rechazaron. Esto es lo que hizo tan grande el pecado de ellos, hermano. De modo que se trata de una cuestión comparativa. En comparación con su terrible pecado de rechazar al Señor de la gloria, sus otros pecados eran como nada. Ahora no tenían excusa de su pecado. Habían rechazado la luz del mundo. Y lo peor de todo, que lo hicieron con conciencia. El versículo 23 dice, del capítulo 15 de Juan, dice: el que me odia a mí, también a mi Padre odia. Estoy a punto de terminar. La semana pasada estudiábamos lo que significa el odio, ¿se recuerda? 1 hora y media enseñé sobre el odio, hermano. Decía yo que el odio es un sentimiento profundo e intenso de repulsión hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia. Este se convierte en un versículo importante, hermanos. El mundo en sí no aborrecía la idea de Dios, en el sentido de considerarle a alguien indefinido en la lejanía. Al que estaban rechazando era el Hijo de Dios. Si hoy viniera Cristo y caminara entre nosotros, lo reconoceríamos. ¿Cuántas veces Jesús se ha parado enfrente de ti, hermano? ¿Cuántas veces ha cruzado por enfrente de ti y no lo has reconocido? ¿Cuántas veces ha llegado al lado de tu cama cuando estás dormido y te ha despertado para que hables con Él? Termino con esta anécdota de un hombre llamado José. Le hablo de un hombre que vivió en los años 80 en el estado de Sinaloa, en México. Ese hombre llamado José era un hombre que siempre que iba por las calles, hermano, a todo mundo saludaba. Este hombre se dedicaba a recolectar cosas, hermano, que la gente iba tirando en las calles y las iba recogiendo en su carrito, caminando por todas las calles de la ciudad. Y a todo mundo que lo veía levantaba su mano y le decía: ¡ay, José! Buenos días, bebé Dios, contestaba José. Así pasaron muchos días de José. Y un día, introspectivamente en la mañana, muy temprano, aún no se hacía de día, hermano, y un carro no lo vio cuando él caminaba por la calle con su carrito y lo embistió. José cayó inconsciente al piso. Llegaron los primeros auxilios, llegaron a la Cruz Roja, lo levantaron y de inmediato lo llevaron al hospital para tratar de auxiliarlo, para tratar que José volviera a la vida, y José no volvía. Y pasó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, y José seguía inconsciente. Pero un día introspectivamente abrió sus ojos. Una semana después, José estaba caminando en los pasillos del hospital y se detenía con cada uno de los enfermos. Y entonces empezó a llamarle la atención a los médicos y a las enfermeras de aquel hospital.
¿Qué estaba sucediendo con la mayoría de las personas que habían llegado en una fase terminal a aquel hospital? Empezaron a preguntar a las personas: ¿cómo es que tú llegaste casi muriéndote y ahora te vas sano? Entonces las personas les decían: fue Dios a través de José. ¿Quién es José?, preguntó un médico. Oh, el que está en la cama, fulanita. Entonces el médico dijo: no me voy a quedar con la inquietud y voy a hablar con José. ¿Qué es lo que él hace para que los enfermos se sanen? Y fue y se paró enfrente de él y le dijo: oh, con que usted es el famoso José. Y aquel hombre humilde y sencillo volteó y le miró y le dijo: sí, doctor, yo soy José. Tengo una pregunta para usted, le dijo el doctor. Quizás me podría responder. Estoy para servirle, señor doctor. Dígame usted, ¿en qué me puedo ayudar? Quiero que usted me diga cómo es que hace para que la gente se sane. Oh, ¿esa es su pregunta, doctor? Sí, le dijo. Bien sencillo. Todos los días me arrodillo delante del Señor y le digo: Señor, aquí está José para servirte. Y la noche que abrí mis ojos por primera vez, Jesús estaba al lado de mi cama diciéndome: José, aquí está Jesús para ayudarte. ¿Cuántos de nosotros tenemos en el corazón ser siervos de Dios? Siervos verdaderos, leales, hombres de confianza. Yo necesito un amigo. Los pastores somos solos, hermanos, ¿sabías tú? Muchos hermanos caen hasta en depresión por su soledad. Bendito sea Dios que yo tengo una familia tan buena, mi hija, mis hijas, mi esposa. Pero cuando llegue Jesús, hermano, al borde de tu cama y te diga: Oscar, aquí está Jesús para ayudarte, seré fiel, hermano, hasta el final. Póngase de pie, hermano. Padre, yo te doy infinitas gracias esta mañana por ese amor tan grande que manifiesta, Señor, hacia cada uno de los que te servimos fielmente. Hemos aprendido, Señor, a ser tus siervos sobre todas las cosas. Al final de los tiempos llegará el momento en el cual quizás nuestras fees van a ser probadas. Y estamos seguros que si decimos el día de hoy: Señor, aquí está José Antonio para servirte, un día dirás: José Antonio, aquí está tu Señor para ayudarte. Muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos siervos fieles, con los que me has permitido trabajar aquí en San Francisco y en Milpita, Señor. Yo agradezco por las vidas de todos mis hermanos que sirven en la iglesia. Te pido que pronto podamos volvernos a congregar como tu iglesia, Señor. Necesitamos ese alimento espiritual que solamente tú nos puedes dar, Señor. En tus manos encomiendo las vidas, Señor, de cada uno de mis hermanos, en especial los que están pasando un momento difícil. Estoy seguro que tú estarás en el momento más importante delante de ellos para ayudarlos. Te pido que bendigas tu iglesia, Señor. Que tu iglesia reciba esa bendición en sus vidas, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: que Dios les bendiga, que pasen feliz tarde.